Vamos a iniciar con una primera lección de trigonometría básica. Y primeramente, pues tenemos que saber su definición. Pero antes vamos a definir el significado de la misma. La palabra trigonometría proviene de las raíces griegas trigonom o trígono, que significa triángulo, y metría o metron, que significa medida, de tal manera que trigonometría significa etimológicamente la medida o medición de los triángulos. Como una definición técnica, diremos que la trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia las relaciones existentes entre los elementos, lados y ángulos de un triángulo. También se conoce como la ciencia de la medida indirecta, ya que a través de ella se pueden determinar distancias que serían imposibles de medir directamente. Para su estudio, la trigonometría se divide de la siguiente manera. Trigonometría plana, que es aquella que estudia a los triángulos rectilíneos, o sea, los que ordinariamente conocemos en una entidad bidimensional o plano. La trigonometría esférica, que es aquella que estudia los triángulos esféricos y a toda figura formada sobre una esfera por arcos de círculos máximos. Esta es una trigonometría especializada de orden superior y que no trataremos en esta ocasión. Relaciones trigonométricas. La trigonometría se fundamenta en relaciones llamadas también funciones trigonométricas. Son razones existentes entre los elementos rectilíneos de un triángulo rectángulo ligados a un ángulo, cuya variación dependerá de los valores que tenga dicho ángulo. Partiremos entonces de coordenadas de un punto. A cada punto en el plano cartesiano, como sabemos, le corresponden dos números reales, abscisa y ordenada, o sea, un par ordenado de valores, x, y, llamados coordenadas de un punto. Observemos la siguiente figura. Tenemos un plano cartesiano y hemos dibujado una circunferencia con centro en la intersección de los ejes de coordenadas. Si localizamos un punto alrededor de la circunferencia, cualquiera que sea este punto, pues tiene un par ordenado de números reales, x, y. Si trazamos la perpendicular de este punto hacia el eje de las abscisas y unimos a su vez desde ese punto a la intersección de los ejes del plano, observamos que se ha formado un triángulo rectángulo, un ángulo central alfa que pertenece al mismo triángulo rectángulo. En este esquema entonces, x es el eje horizontal o eje de las abscisas. Y es el eje vertical perpendicular al eje
de las abscisas y se le llama eje de las ordenadas. Alfa es el ángulo central agudo generado y que pertenece a dicho triángulo rectángulo. X, esta distancia que está aquí, ¿verdad? Es el cateto adyacente al ángulo alfa. Y vamos a considerar ligar la abscisa como cateto adyacente a dicho ángulo. Entonces, X, cateto adyacente, abscisa. Y es entonces el cateto opuesto al mismo ángulo y está, ¿verdad?, sobre el eje de las ordenadas. Entonces, Y, cateto opuesto, ordenada. Y finalmente, el otro elemento rectilíneo del triángulo rectángulo, pues es R, que para la circunferencia sería el radio. Entonces se trata de un radio vector o bien una distancia dirigida del punto que hemos localizado hacia la intersección de los ejes del plano cartesiano. Y en cualquier cuadrante donde se genere un triángulo rectángulo R o la hipotenusa, siempre será positiva. Extrayendo el triángulo rectángulo del esquema anterior, vamos a ver cuáles son las razones o funciones trigonométricas que se generan para el ángulo alfa. La primera de ellas es la función seno y es la razón del cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto al ángulo alfa es Y sobre la hipotenusa R. Y sobre R, o bien ordenada sobre distancia. Y aquí está la manera en cómo se identifica la función seno de alfa. La segunda función trigonométrica es la función coseno, que es la razón del cateto adyacente X entre la hipotenusa R. X sobre R. Abscisa sobre distancia. Se abrevia de esta manera. Tercera función trigonométrica es la función tangente, que es la razón entre los dos catetos. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, ordenada entre abscisa Y sobre X. Y se puede abreviar de estas dos maneras. La cuarta función trigonométrica del ángulo alfa es la cotangente, que es la razón entre el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, o sea, abscisa sobre ordenada, X sobre y se abrevia también de estas dos maneras. La quinta razón o función trigonométrica es la función secante, que es la razón de la hipotenusa entre el cateto adyacente, o sea, distancia sobre abscisa, R entre X, y se abrevia como lo estamos observando. Y finalmente, la sexta y última función trigonométrica es la cosecante, que es la razón entre la hipotenusa sobre el cateto opuesto, hipotenusa R o distancia sobre ordenada o Y. Se abrevia como lo estamos observando. Ahora bien, determinemos las funciones trigonométricas de los dos ángulos agudos del mismo triángulo rectángulo. Luego vamos a analizar y observar algunas características que se presentan.
Aquí tenemos al mismo triángulo rectángulo, el ángulo alfa, pero ahora tenemos este otro ángulo agudo que lo vamos a considerar como ángulo beta. Vamos a lograr las funciones trigonométricas de los dos ángulos. Ya lo hemos hecho con el ángulo alfa. Y estas son sus funciones que ya determinamos anteriormente. Para el otro ángulo, el ángulo beta, el cateto opuesto a dicho ángulo es X y su cateto adyacente es Y. La hipotenusa sigue siendo la misma. Entonces, para el caso del ángulo beta, la función seno es cateto opuesto X sobre hipotenusa R. Y así sucesivamente las 6 funciones trigonométricas. Pero vamos a observar primero las 6 funciones de un mismo ángulo para poder analizar qué es lo que pasa. Veamos la función seno del ángulo alfa. Es la razón Y sobre R, cateto opuesto sobre hipotenusa. Observamos la función cosecante. Vemos que se involucran los mismos elementos rectilíneos. Y, R, R sobre Y. Así en el otro par de funciones, coseno y secante. En coseno es X sobre R y la secante R sobre X. Tangente, Y sobre X y la cotangente X sobre Y. Sucede lo mismo en las otras 6 funciones, pero del ángulo beta. En la función seno del ángulo beta, la razón es X sobre R y vamos a ver la cosecante R sobre X. Coseno con secante y tangente con cotangente. Intervienen los mismos elementos rectilíneos, pero de una manera recíproca, por lo que a cada par de funciones se le llama funciones recíprocas. Por un lado, entonces tenemos las funciones recíprocas del ángulo alfa y las funciones recíprocas del ángulo beta. Es importante hacer este análisis porque generan algunas identidades trigonométricas básicas. Como hemos visto, en la función seno del ángulo alfa y la cosecante del ángulo alfa intervienen los mismos elementos rectilíneos, lo mismo que en las funciones coseno y secante del mismo ángulo y también en las funciones tangente y cotangente del mismo ángulo. Como ya lo dije, por esta razón, a cada par de funciones del mismo ángulo se le llama funciones recíprocas. Es decir, la recíproca de la función seno de un ángulo es la función cosecante del mismo ángulo. La del coseno es la función secante y de la tangente es la función cotangente. Por lo tanto, vamos a ver qué sucede si multiplicamos dos funciones recíprocas. Voy a considerar en este caso la función seno del ángulo alfa y su recíproca que es la cosecante. Habíamos dicho que para el ángulo alfa el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, Y sobre R. Y la cosecante es hipotenusa sobre el cateto opuesto. Por lo tanto, si hacemos el producto de ellas, observamos y hacemos directamente
y por r, numerador por numerador, igual a ry, ordenando el término. Luego multiplicamos denominador por denominador, r por y, ry. Observamos que ya tenemos aquí un cociente entre dos cantidades iguales, por lo tanto es igual a 1. Entonces, podemos decir que el producto de dos funciones recíprocas es igual a la unidad. Es decir, dos funciones recíprocas de un mismo ángulo son aquellas cuyo producto es igual a 1. Vamos a hacer otro análisis. Comparemos ahora las 6 funciones de un ángulo y las otras 6 del otro ángulo agudo que pertenece al mismo triángulo. Aquí está el mismo triángulo con sus dos ángulos agudos, alfa y beta, sus 3 elementos rectilíneos. Aquí tenemos las 6 funciones trigonométricas del ángulo alfa. Y luego las 6 funciones trigonométricas del ángulo beta. ¿Qué estamos observando? Comparemos estas 6 funciones con las otras 6 funciones del ángulo complementario. Vemos que la función seno de alfa es igual al coseno del ángulo beta. Que la tangente de alfa es igual a la cotangente del ángulo beta. Y que la secante del ángulo alfa es igual a la cosecante del ángulo beta. En el otro sentido, el seno del ángulo beta es igual al coseno del ángulo alfa. La tangente del ángulo beta igual a la cotangente del ángulo alfa. Y por último, la secante del ángulo beta es igual a la cosecante del ángulo alfa. De tal manera que a las funciones coseno, cotangente y cosecante se les llama cofunciones, porque son respectivamente iguales a las funciones seno, tangente y secante del ángulo complementario. Con anterioridad sabemos, ¿verdad?, que los dos ángulos interiores agudos de un triángulo rectángulo son complementarios, es decir, que suman 90 grados sexagesimales. Por lo tanto, el ángulo alfa más el ángulo beta igual a 90 grados sexagesimales. Vamos a realizar ahora un ejercicio para la comprobación de las relaciones que hemos enunciado anteriormente, funciones recíprocas y cofunciones. Es necesario para ello usar una calculadora científica o bien las tablas matemáticas de Arquímedes Caballero. El ejemplo es el siguiente: calcular el seno del ángulo de 30 grados y la cosecante de ese mismo ángulo. Si observamos, ¿verdad?, la función seno y cosecante son recíprocas y son del mismo ángulo. Si usamos la calculadora científica o las tablas matemáticas, podemos obtener el valor de la función seno, de tal manera que si digitamos directamente en la calculadora
seno de 30 grados nos da el valor de 0.5. Y como se dijo anteriormente, dos funciones recíprocas son aquellas cuyo producto es igual a la unidad. De tal manera que ahora nos correspondería obtener el valor de la cosecante de este ángulo. Pero la calculadora no tiene esta función. Simplemente una calculadora científica tiene las tres funciones trigonométricas primarias, que son seno, coseno y tangente. Pero hay una razón, porque la recíproca la podemos calcular si indicamos, ¿verdad?, el producto de dichas funciones recíprocas. Seno de 30 grados por la cosecante de 30 grados, sabemos que este producto es igual a 1. Ya dijimos anteriormente, el producto de dos funciones recíprocas es igual a la unidad y lo establecemos como una ecuación. Por lo tanto, vamos a despejar la cosecante del ángulo de 30 grados. Al despejar, ¿verdad?, la cosecante de 30 grados es igual a 1 sobre seno de 30 grados. Este factor que está multiplicando de este lado de la igualdad pasa dividiendo a la unidad. Y como ya conocemos el seno de 30 grados, que es 0.5, hacemos el cociente 1 entre 0.5 y es igual a 2. Por lo tanto, ¿verdad?, la cosecante de 30 grados igual a 2. La calculadora científica nos permite encontrar directamente cualquier valor recíproco de otro con la opción x a la menos 1. Es decir, si ya tenemos el valor de la función seno, que es 0.5, y luego oprimimos x a la menos 1, nos va a arrojar el valor directamente de 2. Y nos evitamos este proceso, pero ya lo conocemos. Se recomienda pues una calculadora científica básica Casio FX82 o bien las tablas matemáticas de Arquímedes Caballero. Por otro lado, si comprobamos el producto de las dos funciones recíprocas, tenemos lo siguiente: seno de 30 grados por cosecante de 30 grados igual. Sabemos que el seno de ese ángulo es 0.5 y que la cosecante es 2. A la hora de realizar el producto, 0.5 por 2 igual a la unidad, que es lo que quería demostrar. Ahora bien, para demostrar las igualdades de las cofunciones, simplemente obtenemos, ya sea con la calculadora o las tablas matemáticas, los valores del seno de 30 grados directamente y nos da 0.5. Y como ya sabemos que el complemento de ese ángulo de 30 grados es otro ángulo de 60, por lo tanto, buscamos en la misma calculadora o en las tablas matemáticas coseno de 60 y va a ser exactamente igual a 0.5, por lo que podemos asegurar que el seno del ángulo de 30 grados es igual al coseno de su complemento. Continuaré posteriormente con la lección número 2. Gracias por su atención y espero y les sirva esta información.